Buenas tardes, doctor Vladimir y personas que están viendo este video. Mi nombre es Lourdes del Rosario Morales Ortiz. Me identifico con el número de carnet 2018-01941. En esta oportunidad les desarrollaré temas de Derecho Civil 4 correspondientes al segundo parcial. El primer tema es la ineficacia e invalidez del contrato. Cuando hablamos de ineficacia, hacemos referencia a la falta de producción de consecuencias jurídicas derivadas por la ausencia de alguno de los elementos o algún requisito esencial del contrato. Se utilizan algunos conceptos como invalidez, como nulidad, como anulación. Entonces podemos inferir de que son patologías, irregularidades, defectos, anormalidades que están dentro de un negocio jurídico. Atendiendo a nuestra legislación, en el artículo 1251 de nuestro Código Civil guatemalteco se establecen los requisitos o elementos esenciales del contrato, los cuales son para su validez, y en ausencia de alguno de ellos se produce que el contrato es nulo. En cuanto a la diferenciación de invalidez e ineficacia, se puede decir de que la invalidez es la ausencia de efectos provocada por defectos intrínsecos a los elementos. Ahora bien, la ineficacia es provocada por defectos o carencias extrínsecos al acuerdo de voluntades. Entonces, cuando hay contratos ilícitos como la anulabilidad, como la nulidad o la rescisión, estamos en un contrato ineficaz. Los regímenes típicos de la invalidez del contrato son dos. El primero es la nulidad absoluta o radical y el segundo es la nulidad relativa o anulabilidad. También existen dos supuestos de ineficacia contractual. El primero es la ineficacia estructural, que en él está la nulidad y la anulabilidad, y está la ineficacia funcional, que en él se encuentra implícito la rescisión. Vamos a hablar de la nulidad absoluta. La nulidad absoluta es la sanción más grave que el ordenamiento jurídico le impone a un contrato, ya que desde un principio se supone una privación de efectos jurídicos a todos los actos. A continuación se muestra un esquema sobre los caracteres de la nulidad absoluta. El primer supuesto establece que no precisa declaración judicial, es decir, opera ipso iure, es de pleno derecho. El segundo supuesto establece cuando de hecho haya surgido cierta apariencia negocial, podrá ser útil y aún necesario ante la sentencia de quien sostenga la validez solicitar intervención judicial. Esto nos establece de que existe una apariencia negocial y se debe de solicitar una intervención judicial y la sentencia debe de ser meramente declarativa. El tercer supuesto nos establece que es un contrato nulo y no produce efecto alguno. Es decir, que las cosas vuelven a la situación que tendrían si el contrato nunca se hubiera celebrado. Y el último supuesto establece que la nulidad es definitiva. Esto es, de que no es posible la convalidación o subsanación. Esto está regulado en el artículo 1301 del Código Civil guatemalteco. Sus causas son 4. La primera es cuando hay ausencia de alguno de los elementos esenciales del contrato. El segundo es cuando hay situaciones de cotutelaridad, es decir, de que hay una falta de consentimiento unánime dentro de los copartícipes. El tercero es cuando hay ilicitud en alguno de los elementos esenciales del contrato. Y el cuarto es cuando hay una vulneración en alguno de los límites establecidos en el artículo del 1271 al 1301, que estos imponen a la autonomía de la voluntad. La acción de nulidad consiste en obtener una declaración de ineficacia del contrato y están legitimadas las partes y cualquier persona interesada en el contrato. Este no tiene plazo de caducidad. Ahora vamos a hablar de la anulabilidad o nulidad relativa. Es un supuesto de invalidez de mucha menor gravedad que la nulidad, ya que inicialmente es eficaz y produce los efectos jurídicos pertinentes hasta que se obtenga una sentencia de anulación. Las causas de anulabilidad son vicios
en la voluntad. El segundo son contratos celebrados entre menores e incapaces. Y el tercero es cuando hay contratos realizados por un cónyuge sin consentimiento. La acción de anulabilidad solo la pueden ejercer las personas legitimadas que están reguladas en el artículo 1310 del Código Civil guatemalteco. Artículo 1310 del Código Civil guatemalteco. La nulidad que se funda en vicios del consentimiento de las partes o de una de ellas solamente se podrá intentar por la parte cuyo consentimiento está viciado o por quien resultare directamente perjudicado. Esta norma nos establece que para emplear la acción de anulabilidad únicamente están legitimadas las personas cuyo consentimiento se encuentre directamente viciado. Una de las diferencias entre la nulidad absoluta y la anulabilidad es de que en la nulidad absoluta la ineficacia es estructural, que ésta impide que haya efectos jurídicos, y la ineficacia de la anulabilidad es sobrevenida. Al final de cada tema desarrollado se presentará un esquema. Este será para un mejor entendimiento, estructurando las ideas principales que se han explicado a lo largo del video. El segundo tema es la ineficacia en sentido estricto. Existen 4 formas. La primera es la rescisión, que constituye o se configura como un remedio jurídico que trata de impedir un resultado contrario del derecho, ya que están realizados con la finalidad de poder producir consecuencias lesivas. Esto está regulado en el artículo 1579, que le voy a dar lectura y seguido lo voy a explicar. Artículo 1579. Los contratos válidamente celebrados, pendientes de cumplimiento, pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Esta norma nos quiere decir que hay una clasificación para que se pueda rescindir un contrato por mutuo consentimiento y por declaración judicial, que es lo que les voy a explicar, las clases de rescisión. La primera es la voluntaria, que es por mutuo acuerdo para poder deshacerse, para poder romper ese consenso. El segundo es judicial, es cuando se acude a un órgano jurisdiccional para poder solicitar esa rescisión. Y el tercero es la fortuita o forzosa, que es la imposibilidad de cumplimiento por casos fortuitos o por causas ajenas a la voluntad de la persona que contrató. El segundo supuesto es la resolución del contrato por incumplimiento. Es una facultad del contratante para poder deshacer y dejar sin efectos el contrato válido por el incumplimiento de la otra parte. Se manifiesta de 2 formas. Está la primera, que es la expresa, que esta opera de pleno derecho, y la segunda, que es la tácita, que requiere una declaración judicial. Se da los requisitos del ejercicio de la facultad resolutoria, que son 5. El primero es que quien haya reclamado tiene que haber cumplido con su obligación. El segundo es de que la otra parte no haya cumplido con su obligación, ya sea total o parcialmente. La tercera es de que debe de ser un contrato sinalagmático, o sea, recíproco. El cuarto es de que debe de ser una obligación exigible. Y la quinta es de que la frustración del incumplimiento debe de ser acreditable. Los efectos de esta figura son retroactivos, hay una liberación de las partes y también hay una reintegración de las prestaciones por la parte que incumplió. El tercer supuesto es la revocación. Es una decisión del otorgante para poder privar la eficacia de un contrato, eliminándolo ya sea total o parcialmente. Se debe de constituir una nueva declaración de voluntad a través de un nuevo contrato o sentencia judicial. La clasificación está constituida por 2. La primera es la unilateral, que es cuando la ley le otorga la facultad a un sujeto para poder retirar la entrega de un bien
al otro contratante. Un ejemplo puede ser un mandato o la donación. Y el segundo es la revocación por fraude de acreedores, que es una acción pauliana, que su finalidad máxima es la reparación de un perjuicio que se sufrió en los intereses patrimoniales. El cuarto supuesto es el desistimiento unilateral, que pertenece a la categoría del libre desistimiento, que se reconoce a una o a cada una de las leyes contratantes la posibilidad de extinguir una relación contractual por su libre decisión. Esta categoría no tiene efectos retroactivos y sus presupuestos son tres. El primero es de que exista una relación de tracto sucesivo o que sea continuada. El segundo es de que la duración de esta relación sea indeterminada, o sea, no hay un plazo fijo. Y la tercera es de que una de las partes tenga prevalencia en el cumplimiento de sus intereses. El tercer tema a abordar son los contratos preparatorios. Los contratos de promesa y la opción. El contrato de promesa se refiere a un precontrato, por lo que responde a la imposibilidad o la dificultad de poder celebrar el contrato en ese momento, es decir, se va a consolidar en un futuro. Cabe destacar que la promesa es bilateral y la opción es unilateral. Vamos a platicar de los caracteres del contrato de promesa. El primero es que se trata de un contrato preliminar o preparatorio. Primero vamos a hacer una diferenciación entre contrato preliminar y los tratos preliminares. Los tratos preliminares, en ellos se están discutiendo los elementos esenciales y en el contrato preliminar ya vienen implícitos esos elementos esenciales. Volviendo al supuesto, se trata de un íter negocial. Es decir, una etapa preparatoria que su finalidad es la celebración de un contrato a futuro. Esto está regulado en el artículo 1679 del Código Civil. El segundo carácter es un contrato formal. Bueno, si el contrato es de carácter formal, el segundo párrafo del artículo 1674 nos estipula que la promesa debe de otorgarse según la ley lo otorgue y también según el contrato que se vaya a celebrar. El tercer supuesto es que la aceptación del contrato debe de ser expresa. Para eso vamos a leer el artículo 1678 del Código Civil. Artículo 1678. La aceptación del optante debe ser expresa y no puede ceder a otro su derecho de opción si no estuviera expresamente facultado por el promitente. Esta norma nos quiere decir que la aceptación debe de ser de manera expresa, es decir, oral o escrita. Ahora, el cuarto supuesto es de que el plazo del contrato de promesa, si se trata de inmuebles, es de 2 años. Y se trata de otro tipo de bienes, es de 1 año. Esto está regulado en el artículo 1681, que también le vamos a dar lectura. El plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años si se tratare de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos y de 1 año si se tratare de otros bienes o prestaciones. Este es un plazo legal porque está regulado en el Código Civil. Entonces, en el artículo 1682, a falta de una estipulación contractual, se van a tomar los plazos del 1681, que fueron los que acabo de mencionar. Ahora bien, no se pueden establecer plazos más largos que los que están en el 1681, que para inmuebles o derechos reales es 2 años y para otro tipo de bienes es 1 año. Y el quinto carácter es, en el contrato de promesa es frecuente fijar una cláusula de indemnización. Bueno, ustedes se preguntarán para qué sirve una cláusula de indemnización. Una cláusula se hace efectiva en caso de un incumplimiento de una de las partes.
El artículo 1685 nos estipula que el pago de la multa no va a excluir el cumplimiento del contrato. Las modalidades del contrato de promesa son dos. La primera es la bilateral, cuando ambas partes se obligan recíprocamente a la celebración del contrato prometido o al cumplimiento y a la indemnización de daños y perjuicios. Esto está regulado en el artículo 1587. Y la segunda modalidad es la unilateral o la opción de contrato. Aquí la obligación recae únicamente en una de las partes, que es el promitente, y los derechos lo obtienen únicamente el beneficiario. El beneficiario no puede ceder sus derechos únicamente si se encuentra facultado por el promitente. Esto está regulado en el artículo 1678. Y una de las similitudes del contrato de promesa y de la opción de contrato es de que se encuentran los elementos esenciales del contrato. En el contrato de promesa existen dos momentos. El primer momento es cuando hay un contrato de promesa o un acuerdo sobre un contrato futuro. Es decir, aquí hay un compromiso de contratar en el futuro. Y el segundo momento es cuando hay una exigencia del cumplimiento para la celebración del contrato definitivo. Es decir, hay una posibilidad de determinar a su voluntad, o sea, a como convienen, el momento en que se va a exigir la celebración del contrato. Las partes pueden convenir cuándo es que van a exigir la celebración del contrato. Bueno, ahora los efectos del contrato de promesa son dos. En caso de cumplimiento, el contrato se agota y deja de surtir efectos. Ahora bien, si hay un incumplimiento, se establece un plazo para poder requerir el cumplimiento. Está el convencional, que es el que pactan las partes, y está el legal, que es el que está regulado en el Código Civil y es de 2 años. Hay distintas actitudes que el beneficiario puede tomar en caso de incumplimiento por parte del promitente o si él mismo se niega a celebrar el contrato prometido. La primera es que si se pactó una multa, se puede exigir el cumplimiento de daños y perjuicios en caso de incumplimiento contractual. La segunda es de exigir la devolución de las arras. Y la tercera es exigir el cumplimiento de la obligación a través del procedimiento ejecutivo, que el mismo es el cumplimiento del contrato más la multa contractual si así se hubiera pactado. La acción para demandar la obligación de escriturar caduca 3 meses después al vencimiento del plazo de promesa. Esto está regulado en el artículo 1684 del Código Civil guatemalteco. El siguiente tema son los contratos traslativos de dominio a título oneroso. Uno de ellos es la compraventa. Pero primero vamos a definir qué son los contratos traslativos de dominio a título oneroso. Su efecto fundamental es la transmisión de los bienes o la titularidad de los derechos a cambio de una contraprestación. Ahora, la compraventa es la figura más frecuente en el tráfico patrimonial, ya que uno de los contratantes entrega un bien y el otro debe de pagar en dinero ese bien. Ahora, los caracteres son, el primero es de que debe ser un contrato bilateral, es decir, deben de haber dos partes. El segundo es de que debe ser un contrato consensual, es decir, debe de haber un acuerdo de voluntades. El tercero es de que debe ser un contrato traslativo de dominio, va a haber una transmisión de la propiedad. Y el cuarto es de que es un contrato oneroso, es decir, hay una equivalencia entre las prestaciones de ambas partes. Y ahora los elementos de la compraventa. El primero es la capacidad y las prohibiciones. La capacidad es la facultad que tienen las personas para poder comprar o vender. Los menores e incapaces no pueden comprar por sí solos, deben de hacerlo por su representante legal. Y ahora, las prohibiciones son supuestos destinados a ciertas personas por las que ellas no pueden comprar. Un ejemplo es un notario no puede comprar un bien cuya venta él está haciendo esa realización o necesita la intervención de ese notario. Y el segundo es cuando un administrador no puede comprar un bien que se encuentra bajo su cargo.
El segundo elemento es el bien vendido, es decir, el objeto de la compraventa, es la cosa determinada. Y el tercero es el precio. Es decir, el precio debe de ser pecuniario, es la contraprestación para recibir el bien. Ahora vamos a hablar del efecto transmisivo de la propiedad. Se divide en 6 supuestos. El primero es la transmisión de la propiedad, que como ya lo habíamos hablado, es un instrumento convencional para poder transmitir la propiedad. El segundo es la doble venta, que es una pluralidad de ventas sobre un mismo bien. En los bienes muebles está regulado en el artículo 1807 y bienes inmuebles en el 1808. El pacto de retroventa, esto queda prohibido ya que es una facultad que el vendedor de un bien se reserva para recobrar ese bien vendido y restituirle al comprador lo que pagó por él. Ahora, la compraventa de cosa ajena es algo que está prohibido porque nosotros no podemos vender algo que no es de nuestra propiedad. El quinto supuesto es la compraventa de bienes muebles y esto está regulado, las complicaciones de este supuesto están regulados en el artículo 1807. Y el último supuesto es la compraventa de bienes inmuebles, que es lo que preceptúa el código y está regulado en el artículo 1808. Ahora vamos a hablar de las obligaciones del vendedor. Una de ellas es la entrega de la cosa. Debe de entregar o dar la cosa determinada. El segundo es la calidad de los inmuebles. El tercero es el saneamiento. Aquí se va a ver la promesa útil del bien. Y hay un saneamiento por evicción, que es la privación de la propiedad de un comprador que se la dan a un tercero por medio de la declaración judicial. Y el saneamiento por vicios ocultos es cuando un bien tiene vicios, defectos ocultos dentro de sí mismo y se puede accionar por 2 remedios. El primero es redivitoria, que es una rescisión del contrato y se restituye al comprador lo que pagó. Y la segunda es la estimatoria, que es el pago del vicio oculto. Para poder accionar con estos remedios hay un plazo de 6 meses siguientes al de la entrega del bien. Esto está regulado en el artículo 1572. Y las obligaciones del comprador son más simples, son únicamente 2. Primero es el pago del precio y el segundo es recibir el bien en el tiempo y lugar convenidos. Ahora vamos a hablar sobre las modalidades del contrato de compraventa. Se divide en 7 supuestos. El primero es la compraventa a prueba y compraventa ad gustum. Aquí en este supuesto se desarrolla una condición suspensiva, ya que se experimenta en el bien para ver si resulta o no la calidad con que fue vendido, de acuerdo con algunos módulos objetivos ya prefijados. Y también se da una venta ad gustum, que es cuando la cosa por alguna costumbre se prueba. Y aquí se le da la libertad al comprador para poder decidir si compra y si acepta o no el bien. Con la única manifestación de desagrado se da por entendido que el contrato es ineficaz. El segundo supuesto es la compra sobre muestras y aquí se da una condición resolutoria, ya que en la venta sobre muestras se determina cuál va a ser la utilidad de cada una de ellas. El tercer supuesto es la compra sobre bienes en tránsito y aquí es de que el bien debe de llegar a su destino en tiempo y calidad que fueron convenidos. El supuesto número 4 es la compraventa a bienes futuros y aquí se espera el objeto de la compraventa y si no hay existencia, el comprador no tiene por qué pagar el precio del bien. El quinto supuesto es la venta con reserva de dominio. Aquí se da que el precio está aplazado. Entonces, el vendedor tiene la potestad o la facultad para poder retener la propiedad hasta que se le sea satisfecha esa contraprestación. El sexto supuesto es el pacto de mejor comprador. Aquí es el que dé más por el bien.
En los bienes inmuebles hay un plazo de 6 meses y en los bienes muebles hay un plazo de 3 meses. Y el último supuesto es la compraventa internacional de mercaderías y se da una norma, que es la Convención de Viena de 1980, que establece los lineamientos en los cuales se puede hacer una compraventa internacional de mercaderías. En pantalla se está compartiendo un cuadro comparativo entre la compraventa civil y la compraventa mercantil, ya que nuestro ordenamiento la regula de distinta manera, siendo entonces la compraventa mercantil aquella que tiene un ánimo de lucro, en la que un comerciante adquiere un bien para poder revenderlo y beneficiarse de ese negocio. Y la compraventa civil únicamente busca el precio de la venta, no existe un ánimo de lucro. La primera de las diferencias es de que en la compraventa civil está regido por el Código Civil y en la compraventa mercantil por el Código de Comercio. La segunda diferencia es de que en la compraventa mercantil sí hay un ánimo de lucro y en la compraventa civil no existe ese ánimo de lucro, como anteriormente lo había explicado. La tercera diferencia es de que en la compraventa civil los cónyuges no pueden comprar entre sí. Y en la compraventa mercantil no existe una prohibición para que los cónyuges compren entre sí. La cuarta diferencia es de que en la compraventa civil no existe una representación aparente, no existe esta figura, y en la compraventa mercantil sí existe. Y la última diferencia entre la compraventa civil y mercantil es de que en la compraventa civil no son considerados comerciantes y en la compraventa mercantil los elementos personales del contrato tienen como categoría los comerciantes. El último tema que vamos a abordar son los contratos traslativos de dominio a título oneroso, pero en su segunda clasificación, que es la permuta. La permuta es el intercambio de bien por un bien. Esto está regulado en el artículo 1852 que le vamos a dar lectura. Artículo 1852. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la que recibe en cambio. Y cada una de las cosas es precio de la otra. Este contrato se rige por los mismos principios que la compraventa en lo que fueren aplicables. Vamos a dar una explicación sobre los caracteres de la permuta. El primero es de que tiene naturaleza consensual, es decir, que se perfecciona por el mutuo acuerdo de voluntades. El segundo es de que es un contrato sinalagmático, porque se obligan recíprocamente. El tercero es de que es un contrato de intercambio de bienes. El cuarto es de que es oneroso. Quinto es de que el objeto de la permuta son los bienes materiales o inmateriales. El sexto es de que es un contrato traslativo de dominio. Esto lo habíamos explicado anteriormente, ya que es la transmisión de la propiedad de un bien. Y el séptimo es de que es típico y autónomo. La misma tipicidad del Código Civil le da esa autonomía a la permuta. Vamos a ver una figura que se llama permuta con sobreprecio. Es cuando uno de los acreedores, además de la entrega de su bien, se compromete a entregar una suma de dinero. Y la evicción en la permuta está regulado en el artículo 1854. De igual manera, le vamos a dar lectura para dar una separación de supuestos. Artículo 1854. El permutante que sufra evicción de la cosa que recibió o que la devuelva en razón de sus vicios puede reclamar a su elección la restitución de la cosa que dio si se halla aún en poder del otro permutante o el valor de la cosa que se le hubiese dado en cambio con el pago de daños y perjuicios. Bueno, aquí hay dos acciones. La primera es que se haya una resolución de contrato y la restitución de la cosa que dio. Y la segunda acción es que haya un pago del valor de la cosa que hubiere recibido más el pago de los daños y perjuicios.
Muchas gracias, doctor Vladimir Aguilar, por su atención y también a todas esas personas que vieron este video. Espero les haya servido de mucha ayuda y de conocimientos. Pasen feliz tarde.